Aleluya, aleluya. Pues vamos a dar inicio. Tuvimos un problema con la transmisión, pero ya nos volvimos a conectar. Aleluya. Vamos a dar inicio al tema de esta tarde, noche ya. Mis amados hermanos, el tema de esta tarde se titula Navidad, como ya explicaba nuestro hermano Amado. Pero antes de iniciar, quiero hacer una invitación a todos ustedes, los que están presentes, y también a aquellos que puedan ver en lo posterior esta transmisión, y si lo están viendo de igual manera, les invito para ver y escuchar el tema que puede usted encontrar en YouTube o también en el Facebook. Se llama Judaísmo y Cristianismo, ¿por qué se separaron? Es un análisis histórico y teológico de los primeros 3 siglos después de Cristo. El doctor Mario Saban hace un profundo análisis de estos 3 siglos y de sus acontecimientos relacionados con las escrituras, con todos los hechos históricos que acompañan las escrituras y el conocimiento de la palabra de Dios y de Cristo, del Señor Jesús. Así que el doctor Mario Saban tiene 4 doctorados en filosofía, antropología, psicología e historia, y es muy enriquecedor esta conferencia que él da, que se llama Judaísmo y Cristianismo, ¿por qué se separaron? Si usted es un amante de las escrituras y le gusta conocer más acerca de los datos de las escrituras que se mencionan en la historia de los evangelios, pues para usted va a ser muy, muy importante y muy bueno que pueda escuchar al doctor Mario Saban en este importante e interesante tema. Mis amados hermanos, vamos a comenzar. Fíjense que estaba yo leyendo en el libro de Macabeos. Sabemos que el libro de Macabeos no es parte de la Biblia, de las escrituras. Por alguna razón fue excluido. Sin embargo, contiene datos bastante interesantes acerca de la historia del pueblo de Israel, y quiero leer para ustedes en el primer libro de Macabeos algunos versículos. Voy a leer el capítulo 2 desde el versículo 15 al 28, solamente para dar a conocer un panorama de lo que en aquel tiempo acontecía. Dice de la siguiente manera en el libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 15 al 28. Cuando los funcionarios del rey, hablamos del rey Antíoco IV de Epífanes, encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión, llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios. Muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones, y también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey, y serán honrados con obsequios de oro y plata y con muchos otros regalos. Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes,
Yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la ley, como Finehés contra Zimri, hijo de Salum. Enseguida gritó Matatías a voz en cuello en la ciudad: todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Amén. Mis amados hermanos, quise leer, ¿verdad?, este episodio que se encuentra en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando llega al poder este rey perverso llamado Antíoco de Epífanes, Antíoco IV del imperio griego, empieza a conquistar el territorio israelita y empieza a imponer medidas que no hacían otra cosa que mezclar sus costumbres con las costumbres del pueblo de Israel. Es decir, su intención de este perverso rey es que el pueblo de Israel dejara atrás sus costumbres, dejara atrás la ley de Dios, la instrucción que Dios le había dado a Moisés, y que empezara este pueblo de Israel a vivir como pagano. Empezaron a derribar, a profanar el templo, a derribar los altares en Jerusalén, el altar en Jerusalén, y ofrecieron sacrificios de animales impuros. Toda esta historia usted la puede encontrar en el libro de los Macabeos. Y precisamente este varón llamado Matatías es padre de Judas Macabeo, un hombre que decidió luchar por defender, como acabamos de leer, la ley, para defender los mandamientos de Dios a costa de su misma vida. Y así lo hicieron, y esta familia logró lo que muy pocos han logrado: derrotar a todo un imperio poderosísimo, que era el imperio griego. Pues, mis amados hermanos, esto lo quise leer porque en realidad hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de haber dejado la ley de Dios, de habernos apartado de los mandamientos de Dios. El día de hoy la mezcolanza que podemos ver en todas partes es tan grande y tan importante, que ha causado estragos en las familias de México y de todo el mundo. Un ejemplo de ello es esta fiesta que se celebra llamada Navidad, y que proviene esta palabra del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Y precisamente en esta festividad lo que se trata de conmemorar es el nacimiento del Señor Jesucristo, de Yeshua. Sin embargo, cuando nosotros profundizamos un poquito más en lo que decía nuestro hermano amado acerca de las Escrituras, nosotros encontraremos que no hay esa relación, sino que, como sucedió en aquel tiempo, ¿verdad?, con Antíoco, tratar de borrar las costumbres de los israelitas, el conocimiento de los israelitas, para imponer un conocimiento pagano. Miren qué importante ha sido
para los judíos conservar, retener la instrucción, la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés. Que cuando Moisés lo escribió, dijo algo muy importante. Si usted me acompaña a leer su Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, en el versículo 24 al 26, dice de la siguiente manera. Fíjense lo importante. Vamos a conocer que no es cualquier cosa. Miren lo que dijo Moisés, uno de los líderes más importantes para el pueblo judío, elegido y llamado por el Dios eterno a cumplir una misión, teniendo él una edad de 80 años, así que nosotros todavía somos unos bebés. Imagínense las cosas que haremos si nosotros como Matatías, como sus hijos y sus hermanos, tenemos celos por la ley, por la obra de Dios, por lo que el Señor ha pedido de nosotros. Deuteronomio 31, 24 al 26 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, a este libro de la ley se le puso o fue puesto en el lugar más importante para los judíos, que era donde habitaba la presencia del Dios eterno. Así que, mis amados hermanos, es importante que nosotros recordemos este texto, nunca lo olvidemos, porque la palabra de Dios es vida, dice, es agua de vida. En Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: adúlteros, estoy leyendo la versión israelita, Kadosh, la versión Kadosh, dice: adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Y en la versión Valera dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis amados hermanos, muchas de las costumbres que hoy miramos a nuestro alrededor no tienen la aprobación del Dios eterno, sino que son mezclas de costumbres paganas que han tratado de introducirse, sobre todo en la vida de los cristianos, y que vienen a hacer maldición, vienen a hacer confusión. Lo menos que pueden provocar es confusión, pero el mayor daño que pueden provocar es que sea maldición en nuestra vida, en la vida de nuestras familias. Aleluya. Y quiero leer un ejemplo, ¿verdad? Mientras yo estudiaba este tema de Navidad, recordé un ejemplo que viene en Génesis 31, 19. Si ustedes recuerdan, cuando Jacob conoce a Raquel, Jacob tuvo que servir a su suegro Labán, ¿verdad? Por 7 años, primero por Lea y después otros 7 años por Raquel. Sin embargo, el Eterno estaba presente en la vida de Jacob, y lo cual hacía que Jacob prosperara en todo lo que hacía. Era algo magnífico, ¿verdad? Cuando uno lee esa historia ahí en Génesis, en el capítulo 31, encontrará maravillosas cosas que muestran cómo la mano poderosa de Dios estaba sobre ese varón, y el Señor lo bendecía de manera abundante. Sin embargo, él conoce a Raquel, también la hace su esposa, y miren lo que sucede. Después de un tiempo de habitar con Labán, Labán empezó a mirar mal a Jacob, y miren lo que sucede en Génesis 31, 19. Ahora Labán había ido a trasquilar sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos, estoy leyendo la versión Kadosh, que pertenecían a su padre. Yo quise recordar esta historia porque esta mujer llamada Raquel
lo que hizo fue robar ídolos que pertenecían a su padre. Teniendo ella a su esposo, viendo ella que su esposo estaba prosperando en las cosas del Dios eterno, ella se atrevió a robar ídolos de su padre, porque había un plan de parte de Jacob. Su plan era abandonar la casa de Labán, ya no seguir más con él, porque él sentía que Labán ahora lo miraba de mala manera. En el versículo 30 dice, estoy leyendo Génesis 31, versículo 30, dice: de acuerdo que te tenías que ir, porque extrañabas tan profundamente la casa de tu padre, le decía Labán a Jacob, pero ¿por qué robaste mis dioses? Cuando Labán alcanza a Jacob en su huida, lo acusa de haber robado él sus dioses. En el versículo 32, Jacob da una respuesta: toma nota de lo que yo tenga de tu propiedad y tómalo. Y él no encontró nada. Y Jacob dijo: pero si tú encuentras tus dioses con alguien, esa persona no permanecerá viva entre sus hermanos. Jacob no sabía que Raquel los había robado. Hasta aquí uno puede preguntarse: ¿para qué quería Raquel los ídolos de su padre? ¿Acaso no tenía a su esposo, quien Dios lo prosperaba y todo lo que él tocaba era prosperado? Porque Jacob tenía su corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Hacía lo recto, lo bueno delante del Señor, y el Señor, de acuerdo a la promesa que había dado a Abraham, a Isaac, entonces Jacob era heredero de esa promesa también. En el versículo 35, bueno, el que leímos anteriormente, en el versículo 32, Jacob pronuncia una maldición porque él no sabía que su esposa era quien había robado esos ídolos. La pregunta es: ¿para qué ella querría unos ídolos? En el versículo 35, ella dijo a su padre, porque cuando su padre empezó a buscar los ídolos por toda la tienda, por todo el campamento de Jacob, ella le dijo a su padre: por favor, no te enojes que no me levanto en tu presencia, pero es el tiempo de mi periodo. Así que él buscó, pero no encontró los ídolos. ¿Qué estaba sucediendo? Que Raquel estaba sentada sobre los ídolos de su padre. Los tenía escondidos entre sus piernas, donde ella estaba sentada. ¿Para qué los quería? La pregunta es: ¿para qué? Teniendo ella a su esposo, a Jacob, un varón que en todo era prosperado. Sin embargo, uno puede entender aquí que ella no estaba dispuesta a renunciar a las costumbres, a la idolatría que su padre traía desde hacía tiempo. En el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 18, dice lo siguiente. Fíjense cómo muere ella. Pero ella murió dando a luz. Mientras estaba muriendo ella, nombró a su hijo Benoni, que quiere decir hijo de aflicción. Pero su padre llamó a su hijo Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, hijo del sur. Pues Raquel murió a temprana edad, y murió después del parto, o en el parto muere ella, y algunos piensan que la muerte de ella se debió precisamente a este pecado tan grande de haber tomado los ídolos de su padre. Pero no es que haya sido tan malo el robo, sino que lo malo es lo que Dios condena, que es la idolatría, que el Señor lo aborrece, porque uno de los mandamientos dice: no tendrás dioses. No tendrás dioses aparte de mí, sino que uno es tu Dios, dice la Biblia. El Señor Jesucristo dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y a Él solo servirás, y a Él solo adorarás. Así que el pecado entonces de Raquel era que ella estaba en pecado de idolatría. Aleluya. Amén. También si nosotros nos metemos al cálculo
de la fecha de Navidad, según los evangelios, encontraremos lo siguiente. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Yeshua tomando la Biblia como fuente. En Lucas 6 se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas 7, Yeshua nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Es lo que comentaba al principio nuestro hermano Amado. En Crónicas indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, en la semana del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Yeshua debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, de Yeshua, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, dice, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Estos datos que estoy mencionando usted los puede corroborar en internet, ¿verdad? Y usted va a entender que de ninguna manera la fecha que hemos conocido del nacimiento y que se celebran en muchas partes, sobre todo por los cristianos, es celebrada la Navidad en estas fechas que estamos próximos, o ya estamos en estas fechas. También es importante tomar en cuenta otro dato. Yeshua nace en el primer Shabbat durante la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Hay una razón de esto. En Levítico 23, 39 al 44, donde se habla de esta fiesta, el Señor ordena, es una de las fiestas del Eterno, que dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Tome en cuenta eso, que el primer día durante la fiesta será de reposo y el último día, el día 8º, también será de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios por 7 días. Lo que estoy leyendo es parte de la costumbre del pueblo judío, celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se encuentra en Levítico 23. Así que todo el pueblo judío, cada año, en este mes, celebraban la fiesta de los tabernáculos, y hasta el día de hoy lo siguen celebrando, porque dice en este texto que leímos que será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Entonces el versículo 43 dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua. Si usted lee en Éxodo, usted encontrará que el Señor ordena al pueblo sacrificar un cordero y les dice que esa fiesta la celebrarán siempre, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas también lo conocemos. Entonces, si leemos Lucas 2, versículo 7, veremos lo siguiente: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pesebre también se puede traducir o se entiende
como Sukkah, ¿verdad? Que en singular es Sukkah y en plural es Sukkot, que quiere decir tabernáculos o cabañas, porque no había lugar para ellos en el mesón. Michael Rood hace un apunte sobre este tema. Dice que en aquel tiempo era muy fácil poder encontrar por lo menos a 2 millones de judíos asistiendo a esta fiesta de los tabernáculos. Era tan grande el número de judíos que celebraban en Jerusalén esta fiesta, que realmente todas las posadas estaban ocupadas. Todas las posadas estaban ocupadas, y fue como es que este dato puede tomarse en cuenta, en consideración, para entender que se debió a esto que José y María, Joseph y Miriam no encontraron un lugar para descansar donde ella pudiera tener a luz, y por eso la Biblia dice en Lucas 2:7 que ella dio a luz en una Sukkah, ¿verdad? Y fue ahí donde puso a Yeshua. También hay quienes opinan, por ejemplo Michael Rood, que precisamente a los 8 días, ¿verdad?, cuando acaba la fiesta de los tabernáculos, a los 8 días también se lleva a cabo la circuncisión de Yeshua, como el rito que tienen en un día de reposo los judíos. Bueno, esto es a manera pues de introducción, y pues al mismo tiempo estamos entendiendo que esta fecha que se le ha otorgado como el 25 de diciembre en el mundo cristiano, acerca del nacimiento del Mesías, de Yeshua, pues no corresponde a lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia lo enseña, lo tenemos que aceptar, nos guste o no, ¿verdad? Y si lo queremos ignorar también, podemos ignorarlo, pero estaríamos faltando a la fidelidad del Dios eterno. El origen de la Navidad. Veamos las fiestas en otras culturas en torno al 25 de diciembre, porque todos sabemos que es el 25 de diciembre cuando se celebra la Navidad aquí en México y en casi todo el mundo. Pero veamos algunas otras festividades, cómo lo celebraban algunas otras culturas. Algunas festividades que coinciden con ese periodo fueron de carácter pagano. Creo que todas son, o puedo pensar que son de carácter pagano. Algunas culturas mencionan en sus rituales astrológicos a algún dios sol, tales como Apolo y Helios en Roma y Grecia. Apolos para los romanos y Helios para Grecia, Mitra para Persia, Huitzilopochtli para Tenochtitlan, ¿verdad?, aquí en México, en la capital, entre otros. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces es importante retomar estos datos, porque sabemos que el pueblo judío ha experimentado en su historia distintas diásporas, ha enfrentado distintos imperios. La otra vez hablamos de Israel y tocamos ese punto. Entonces, cada imperio que colonizaba, lo primero que hacía es tratar de imponer su cultura, su tradición, y todas eran, por supuesto, paganas, ¿verdad? Y por eso es que estamos leyendo este dato. Julio César, en su calendario, en el año 45 a.C., él te dice que esta celebración se ubicó entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo.
Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras. Había intercambio de regalos, escúchelo bien, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los 2 días de fiesta. Miren, mis amados hermanos, el día de hoy sabemos que para introducir estas fiestas paganas entre el pueblo de Israel, pues lo que los distintos imperios, el imperio romano y griego y el otomano y los demás, lo que trataron de hacer es mezclar, ¿verdad? Hacer una mezcla entre sus costumbres con las costumbres del pueblo israelita, de manera que ellos se pudieran confundir y que pudieran algunos sentir o creer que lo que estaban haciendo era correcto. Sin embargo, era realmente algo que estaba más allá de los mandamientos y de la instrucción que el Eterno les había dado. Imagínense las generaciones que en lo posterior fueron surgiendo, ya no sabían, ya no conocían, ¿verdad? Realmente lo que el Eterno había mandado originalmente a los padres, ¿verdad? A Isaac, a Abraham, a Jacob, lo que Moisés había escrito. ¿Por qué? Porque estos distintos imperios se habían encargado de borrar la memoria histórica del pueblo de Israel. Tenemos otro dato. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba al Yggdrasil y árbol del universo o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Estamos hablando del pueblo germano, de los germanos y escandinavos que trajeron esta costumbre. Sin embargo, si usted lee en su Biblia, en Deuteronomio capítulo 16, versículos 21 y 22, usted lo puede leer conmigo, dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Dios eterno. Esa es una instrucción clara dada de parte del Eterno a su pueblo, en Deuteronomio 16, 21 y 22. Sin embargo, si usted visita muchos hogares cristianos, usted va a encontrar que mis amados hermanos están con su árbol de Navidad, están celebrando su Navidad, están haciendo intercambios de regalos por estas fechas. Pero eso no es aprobado por el Dios eterno, sino que son costumbres, son tradiciones paganas que fueron introducidas algunas veces con sutileza, o como sucedió aquí en nuestro país, en México, a la fuerza, ¿verdad? A costa de sangre, de derramamiento de sangre. Sin embargo, las futuras generaciones las aprendieron así. Por eso hoy día, como ha dicho en repetidas ocasiones nuestro hermano amado, es necesario romper moldes, es necesario romper estructuras mentales que se han creado con respecto a esta tradición y a muchas otras. Aleluya. Bueno, cuando se da la indicación de que no plantarás ningún árbol para acera, bueno, acera dice que es una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue una diosa principal, fue la diosa principal de los cananeos. Mis amados hermanos, ustedes saben que hoy María, Juquila, la del Carmen, el de la Soledad, son imágenes a los cuales el mundo cristiano adora, le rinde culto. Pero esto no es nuevo, mis amados hermanos, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, lo único que han hecho, ¿verdad?
las culturas y las civilizaciones paganas es cambiarle el nombre. Inclusive nosotros encontramos que en las culturas mesoamericanas también, ¿verdad? Estaban estas diosas con otro nombre, ¿verdad? Entonces, Acera fue llamada madre de todos los dioses, se le conoce entre los babilonios como Ishtar. Si usted lee conmigo Jueces, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Adonai y olvidaron a Adonai su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Se encuentra en Jueces, capítulo 3, versículo 7. También usted puede leer en Jueces 6, capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo a Adonai, le está diciendo a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Esa es la orden. Si usted lee la historia de Gedeón en la Biblia, usted se va a sorprender, se va a ir de espaldas. Es una historia hermosa que lo llena a usted de valentía también, porque Dios quiere de hombres valientes, como con ese espíritu de Gedeón, ¿verdad? Por eso el Señor, cuando lo visita, le dice: varón esforzado y valiente, ¿verdad? Esas son las palabras que el Eterno utiliza. Entonces, el pueblo de Israel había adoptado la tradición de hacer altares y adorar a esta diosa pagana de la fertilidad, ¿verdad? Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, ¿verdad? Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes Panquetzalitzli, que equivaldría aproximadamente el periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Miren aquí también, Aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la celebración de la Navidad y así desapareció el dios prehispánico, y adivinen, y mantuvieron la celebración dándole características cristianas, ¿verdad? Es importante, mi amado hermano, que usted reflexione en lo que estamos comentando. Toda esta información usted la puede encontrar con facilidad en internet. Gracias al Dios eterno que hoy podemos tener acceso a esta información. Será porque los tiempos están complicados y en estos tiempos es necesario que nosotros busquemos, rebusquemos, examinemos, escudriñemos todas las fuentes que podamos para nutrirnos lo más que se pueda de la verdad bíblica. También los incas celebraban el nacimiento de Inti o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raimi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raimi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral el sol alcanza su mayor poder, es viejo y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio. Luego declina hasta diciembre y así se completaría el ciclo de vida del sol. Esta fiesta tenía una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio. Dicha iniciación era conocida como Huarachicuy. Allá en el Perú, estamos hablando de los incas, ¿verdad? Allá del Perú, una civilización que prosperó, ¿verdad? Que creció, se hizo grande, que hasta el día de hoy todavía se pregunta a qué se dio su declive. Mis amados hermanos, lo que les estoy compartiendo es para que ustedes reconozcan y se den cuenta, ¿verdad? Que las celebraciones que pasan como celebraciones buenas, ¿verdad? Dicen llenas de amor, dicen de paz, de bondad, en realidad tienen su trasfondo es idolatría, un origen en la idolatría, en la adoración al dios sol. Y aquí le mencioné varios ejemplos para que usted comprenda, ¿verdad? Si usted así lo quiere comprender,
que todas estas tradiciones son aborrecidas por el Señor. En estas fechas es cuando le veníamos comentando a nuestros hermanos que es cuando más alcohol se vende y se bebe, drogas, pleitos, ¿verdad? Nada más que los medios de comunicación pues no van a hablar acerca de los asesinatos, de los pleitos, de los problemas que surgieron en los hogares en estos días, ¿verdad? Mucha gente comete locuras en estas fechas, ¿verdad? Familias enteras se pelean, etcétera, ¿verdad? Y es lo que al Eterno no le parece, y es consecuencia, mis amados hermanos, es consecuencia de haber dejado la ley, la instrucción, los ordenamientos, los mandamientos, los preceptos, lo que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, y que hoy también nosotros, como adoptados de Dios, nosotros también hemos recibido y podemos recibir. ¿Por qué se come pavo en Navidad? El guajolote es símbolo milenario de nuestra cultura. Estaba yo leyendo un dato que el guajolote es originario de aquí de Mesoamérica, de México, de nuestro país. Miren, encontré un texto de María Luisa Santillán, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Curricular de la UNAM. Ella escribe sobre las investigaciones que hizo el doctor Andrés Medina Hernández, ¿verdad?, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Miren lo que ella encontró. Ella dice que el doctor Andrés comentó que en Tláhuac, como parte de estos rituales, los padres del novio dan a los de la novia un guajolote vivo, pero antes de entregárselo danzan con él junto con canastas llenas de comida y bebida. Posteriormente, la familia de la novia recibe el animal y todos bailan con él. Estamos hablando de Tláhuac, de la delegación Tláhuac, allá en el Estado de México. Entre los tzotziles del municipio de Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas, al sureste de México, los pobladores despluman vivo al ave en una ceremonia de petición de novia. Miren, lo despluman vivo, ponga atención en eso. Asimismo, existe información que muestra que en algunos pueblos mixtecos de Oaxaca el guajolote es desplumado en el recorrido de la casa del novio a la de la novia. También encontró que en Yucatán existe una danza del guajolote en la que estos animales son degollados y colgados para que la sangre caiga en la tierra. En este sitio el ritual es parte de la fiesta patronal. Seguimos con la idolatría. Asimismo, en la delegación Milpa Alta del Distrito Federal recordó que existe un vínculo muy fuerte, escuche bien esto, entre el guajolote y el nahualismo. En este sitio perdura la creencia de que por las noches se aparece un náhuatl o un nahual con la figura de esta ave. Como parte de las tradiciones de estos lugares se cree que hay una bruja que se quita las piernas, se pone alas de petate y recorre las calles del pueblo para chupar la sangre de los niños, narró el investigador. Estos datos muestran que el guajolote ha formado parte de las tradiciones mexicanas desde tiempos inmemoriales, como rituales sociales y religiosos, pero a la vez que es una figura compleja de estudiar de la tradicional cultural mesoamericana por la falta de información etnográfica que existe sobre él, reconoció Andrés Medina. El guajolote es importante en el México mesoamericano, aparece en los códices yucatecos y mayas, en donde se le ve decapitado. Hay un mes en el calendario del centro de México que lleva su nombre. Además, en los códices muchos dioses tienen el traje de guajolote y se ha encontrado que existe un vínculo fuerte entre este animal y el dios Tezcatlipoca, comentó. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿verdad?, estos datos son necesarios que los conozcamos, ¿verdad? Usted, si gusta, no me haga mucho caso a mí, pero como les mencionaba en la invitación, este varón llamado Mario Sabán, que ostenta 4 doctorados en filosofía, antropología, historia y psicología,
pues es una persona que podemos darle crédito a lo que nos está enseñando. Por eso yo le pido a usted que escuche atentamente esta conferencia que él da, donde dice judaísmo y cristianismo, por qué se separaron, y él arroja datos importantes. Por ejemplo, algo que llama mi atención es que él habla que el mundo cristiano nada más tiene 8 mandamientos. Pero los mesiánicos tenemos 10, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mandamientos, ¿verdad? Del mundo cristiano, que son nada más 8. ¿Por qué? Porque anulan aquel que dice que a tu Dios solo adorarás, porque tienen la idolatría como parte de sus costumbres y de su vida. Además, que profanan el sábado, porque el sábado, ¿verdad?, fue santificado por el Eterno. De esta manera, ellos, dice Mario Sabán, los cristianos tienen 8 mandamientos. Y los mesiánicos tenemos los 10. Es un dato también importante, como todos y como los muchos otros que menciona el doctor Mario Sabán en esta conferencia. De la misma manera, lo que les acabé de leer acerca del guajolote, ¿verdad?, de este vínculo que tiene con las culturas mesoamericanas y lo que representa es importante, ¿verdad? Así que cuando usted pone en su mesa, que ahorita los jóvenes lo llaman pavo, ¿verdad?, pero los viejos los llamamos guajolote, porque así lo hemos conocido, pero los jóvenes le llaman pavo. No es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y yo espero, ¿verdad? Yo espero que el Dios eterno le dé a usted ese deseo de conocer, de investigar, de indagar más acerca de lo que nosotros estamos estudiando, porque el Señor eso demanda de sus hijos y de su pueblo, que no perezcan por falta de conocimiento. Y para terminar, mis amados hermanos, quiero leer Mateo 15, y ustedes lo pueden leer conmigo, Mateo 15, versículos 6 al 9. Leeré una porción del versículo 6, Mateo 15, del 6 al 9, y con eso termino. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Y quién dijo esto? El maestro de maestros, Yeshua HaMashiach. Así que, mis amados hermanos, todos estos temas, ¿verdad?, son para que nosotros reflexionemos y pongamos en la balanza lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Eterno pide de su pueblo? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y nosotros lo pongamos en la balanza y juzguemos en base a lo que estamos estudiando si debemos continuar por ese camino, porque la Biblia dice en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Mis amados hermanos, no les quito más su tiempo. Les deseo con todo el corazón y con todo el amor que pueda yo ofrecerles, que sigamos aprendiendo, creciendo en el conocimiento de las Escrituras y de la palabra del Dios eterno, y que busquemos esa reconciliación con el Padre, esa intimidad, esa comunión, aprendiendo más acerca de Él, y no quedarnos únicamente con lo que nos dicen, sino que nosotros pidamos al Dios eterno que ponga en nosotros ese sentir para conocer más acerca de Él, para investigar, para indagar, para aprender más acerca de su palabra. Me despido de ustedes, soy su hermano y amigo servidor Mario Pineda, y les deseo mucha paz. Shalom para todos ustedes. Voy a dejar el micrófono a nuestro hermano Amado para que pueda él cerrar con este servicio.
Bueno, pues hermanos, ya hemos escuchado esta enseñanza. Lo bueno es que ha tocado este tema, en donde también nosotros examinemos los principios de nuestra fe. El principio de la fe, de la obediencia a nuestro Creador, es no consumir lo que es sacrificado a los ídolos, no consumir sangre de animales, no comer animales estrangulados, porque hay veces que nosotros anteriormente, cuando estábamos sin examinar la palabra del Eterno, a veces matábamos una gallina, un pavo, y lo torcemos el pescuezo y lo consumimos, y eso no es recomendado por el Eterno. Todo animal estrangulado no debe comerse. La sangre, lo ofrecido a los ídolos. Es muy importante esta enseñanza, porque hay veces que algunos maestros dicen que no tiene que ver nada celebrar tradiciones de hombre y las festividades que el Eterno nos ha dado. El Eterno no comparte con las tradiciones del mundo y la ordenanza de Dios. Vamos en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas, que significan las tradiciones, también porque nuestro Dios no comparte la tradición del hombre con su mandato. Ya para cerrar esta enseñanza, vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 1 al 3. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así es que hay que obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Sabemos que tenemos un Padre terrenal, que es el que nos dio, el que se contrae matrimonio con nuestra madre, y el Padre Celestial es el que nos da la vida. Así es que en esta cita bíblica es un consejo que el Eterno nos está dando,
El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Así es que, gracias al Eterno por darnos este espacio, porque es su voluntad estar aquí compartiendo su palabra. Vamos a postrarnos sobre nuestros pies. Bendito eres, Señor, Rey del universo, que nos diste tus estatutos, tus mandamientos para cumplirlas, Señor. Tú nos darás esa fortaleza, esa fuerza, Señor, para seguir adelante. Sabemos que hay veces que los burladores, no les gusta esta enseñanza que les estamos dando, pero sabemos que es tu palabra, Señor. Lo importante es obedecerte a ti y no a la voz de los hombres. Gracias porque nos has cuidado, nos has dado salud, nos vas a dar fortaleza en el día de las pruebas, Señor. Gracias te damos en el nombre del intercesor nuestro, que es Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Vamos a darle una palma a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores.